Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Leemos cómo Pablo en su camino hacia Damasco lleva cartas para poder atrapar a aquellos seguidores de este grupo que él considera una secta que deshonra a Dios, invocando a Jesús de Nazaret como Dios, y cómo en ese camino, en un momento dado, Pablo ve una grande luz, es derribado del caballo en el cual se dirigía a Damasco, y escucha esa voz interior que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Contesta Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y inmediatamente después, Saulo recibe las instrucciones de lo que tiene que hacer y abraza la fe en Jesucristo. Todo ocurrió en un momento y pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser discípulo del Señor Jesús y un ardoroso propagador de la fe. Gracias a esta conversión, probablemente tú y yo podemos ahora confesar a Jesús como nuestro Señor, como Cristo, como Redentor, porque Pablo recibirá el encargo de dirigirse a los paganos y gracias a esa labor que él lleva a cabo y a su comprensión del evento de Jesucristo es que él entendió que el cristianismo era algo más grande que solamente un grupo al interior del judaísmo y de esa manera abrió la fe o el camino de la salvación, el camino de la iglesia en concreto, también a los cristianos que provenían o a los hombres que proveníamos de la gentilidad, es decir, que no éramos judíos, que no éramos parte del pueblo elegido, e incluso que podíamos abrazar la fe en Jesucristo sin tener antes que circuncidarnos, haciéndonos parte primero del pueblo judío y después de un grupo que sería, como te digo, una secta o una vertiente dentro del judaísmo, sino que se trataba de algo totalmente nuevo. Podemos pensar ahora en este rato de oración, imaginarnos a Pablo ya cristiano, cuando se reunía con los demás discípulos, quizás los más jóvenes de los seguidores del Señor Jesús, y le venían a preguntar: cuéntanoslo todo de una vez. Varias veces lo vemos narrada su conversión en las cartas, en los libros del Nuevo Testamento, donde Pablo nos narra su conversión y cómo habrá dicho, quizás con los ojos rojos, narrado lo sucedido, cómo lleno de vergüenza y de compunción habrá también señalado lo que pasó con la muerte de Esteban. Cuéntanoslo, Pablo, dinos qué pasó, cómo fue la muerte de Esteban. Y Pablo, lleno de vergüenza, te repito, habrá narrado cómo él contribuyó y estaba de acuerdo a la lapidación de Esteban. Pero también podemos imaginarnos a ese Pablo que después no tiene empacho, no ahorra un poco de energía para dar a conocer el nombre que está sobre todo nombre, el camino que es Jesucristo, a todos los rincones de la tierra donde él pudo ir. Y lo vemos recorrer
todo el Asia Menor, todas las regiones del Mediterráneo, subir hasta Hispania y luego vivir sus últimas jornadas en Roma, donde él ha apelado al César, siendo perfectamente consciente de sus derechos como ciudadano romano y sin abdicar de ellos, sin hacer a menos y saberse mover también en este mundo. Y vemos a Pablo como ese hombre gigante que anuncia a Jesucristo, con aquella convicción y con aquel arrojo con el que antes persiguió a la iglesia. Y aquí, el día de hoy, lo que yo quisiera especialmente destacar, como para que nosotros pensemos en una de las virtudes que resplandecen en la vida de Pablo, es en su honestidad. Así como fue un hombre honestamente judío, de religión judía, que puso en práctica sus convicciones, incluso persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, porque él entendía que eso era una falta de respeto para Yahvé. También Pablo, cuando ha visto la verdad y la luz, no ha tenido empacho en dejar de lado sus anteriores convicciones y vivir hasta el fondo la fe en Jesucristo, con todas sus consecuencias, aunque ello le haya acarreado también el morir mártir en Roma, a las afueras de Roma, concretamente allí en Trefontane, donde fue decapitado. Esta virtud de la honestidad es una virtud que es muy necesaria para una convivencia sana y para que las personas verdaderamente estén integradas. Y es una virtud que desafortunadamente hoy en día no es que sea especialmente apreciada y cultivada. Hoy, con bastante facilidad en la cultura relativista que vivimos, pues nadie se mueve con convicciones fuertes, todo el mundo vive más bien, bueno, es una exageración decir todo el mundo, pero mucha gente, quizás la mayoría, viven más bien poniendo frecuentemente entre paréntesis sus convicciones, porque no es que nos sintamos completamente seguros de la verdad y de las ideas madres que guían nuestra vida. Y pasamos de una cosa a otra y nos parece que puede ser aceptado una cosa y el contrario de ella. Y nosotros tendríamos que aprender de Pablo y de los grandes hombres de la historia, especialmente de los santos, a vivir esta honestidad. Esta honestidad que es respeto por la verdad y respeto por nosotros mismos. Es fácil que busquemos engañarnos a nosotros mismos con razonadas sin razones, como diría San José María, con razones que en realidad, por muy razonadas que suenen, son sin razones, no aportan realmente un pedacito de prueba, y que es ceder a nuestro capricho, ceder a nuestros impulsos, ceder a nuestro interés momentáneo, pasajero o inmediato, pero que no es en realidad el conformarnos, nuestro juicio, nuestras acciones, con la verdad, con lo que nuestra mente es capaz de comprender y de interpretar. Por eso, Pablo, hoy nos dirigimos a ti para pedirte especialmente que intercedas por nosotros, para que también nosotros logremos ser coherentes, honestos y vivamos hasta el final, con todas sus consecuencias, nuestras convicciones. Convicciones que no quiere decir ser cerrados, ser cerriles, sino convicciones que nos llevan precisamente por la confianza en nuestra razón, por la confianza en la verdad que se impone, que no la creamos nosotros, que no es algo subjetivo, sino que descubrimos que se impone.
de tal suerte que podamos nosotros también estar abiertos en esta búsqueda incesante de la verdad, de tal manera que cuando nos demos cuenta que hayamos equivocado el camino, no tengamos tampoco ningún resquemor, ninguna cortapisa para recomenzar, para cambiar de ruta, y que no nos ensoberbezcamos pretendiendo que lo que nosotros hemos decidido por el solo hecho de haberlo decidido sea lo correcto. ¿Cuántas vidas se pierden por eso? ¿Cuántos matrimonios se rompen por eso? ¿Cuántas familias son heridas por eso? ¿Cuántas sociedades se ven fragmentadas por la falta de honestidad, de respeto por la verdad, de respeto por los demás, de sus líderes, sean estos religiosos o sean estos políticos o civiles, militares? La virtud de la honestidad es una virtud muy importante. Pablo, intercede por nosotros. Concédenos que, a ejemplo tuyo, sepamos ser honestos intelectualmente, ser honestos en todos los ámbitos de nuestra vida y ser coherentes con nosotros mismos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.